Conciencia y salud. La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria ocasionada por el Trypanosoma cruzi y afecta principalmente a personas que viven en áreas rurales de América Latina. Fue el médico brasileño Carlos Justiniano Ribeiro Chagas quien descubrió la tripanosomiasis americana, conocida como enfermedad de Chagas. En 1896, Carlos Chagas entró en la Escuela de Medicina de Río de Janeiro y en 1902 comenzó su doctorado que realizó sobre los aspectos hematológicos de la malaria. En 1905, por razones económicas, aceptó la oferta para unirse en la lucha contra la malaria y su prevención. En 1907, durante una campaña profiláctica contra la malaria en Minas Gerais, estableció su laboratorio en un vagón de ferrocarril. Allá identificó un nuevo tripanosoma, que era un parásito no patógeno de un mono tití. También describió el insecto hematófago conocido como barbeiro y encontró formas de protozoario en el intestino que pensaban que podrían ser parásitos de vertebrados, por ejemplo, una etapa del ciclo del T. milanense. El doctor Carlos Ribeiro Chagas descubrió que la tripanosomiasis era una nueva especie que él llamó Trypanosoma cruzi. El doctor Chagas encontró Trypanosoma cruzi en la sangre de un gato y un poco después en la sangre de una niña que había estado en contacto con el gato. Tuvo éxito en la reproducción de la enfermedad de forma experimental y describió sus rasgos clínicos, etiológicos, patológicos y epidemiológicos. La enfermedad de pronto fue conocida como la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, conocida también como tripanosomiasis americana, es una enfermedad altamente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Este parásito suele reproducirse en casas que se encuentran en malas condiciones y durante la noche los insectos salen de sus escondites para alimentarse, defecar y por consiguiente inocular. Otros modos de transmisión son vía transfusional, vía congénita, por trasplante de órganos, vía leche materna y por el consumo de agua contaminada. Esto en general puede suceder durante brotes epidémicos o en zonas endémicas. La enfermedad se considera de manera histórica un severo problema de salud en áreas rurales de México, América Central y Sudamérica, con manifestaciones clínicas y características epidemiológicas variables. Ahora se reportan con mayor frecuencia casos provenientes de ciudades de Latinoamérica, detectados en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. La enfermedad de Chagas tiene las fases claramente diferenciadas. Inicialmente, la fase aguda es asintomática en aproximadamente el 70% de los infectados, más frecuente en niños. La incubación es de unos 14 días y la duración del cuadro oscila entre 6 a 8 semanas. Se caracteriza por alta parasitemia e invasión tisular multiparenquimatosa. Durante los primeros 15 días puede presentarse el llamado chagoma de inoculación con edema bipalpebral unilateral, adenitis retroauricular, característico de la enfermedad, aunque poco frecuente. Esta fase se puede manifestar con fiebre, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y mal estado general. Las complicaciones típicas son miocarditis aguda o meningoencefalitis, principalmente en niños, ancianos y sujetos inmunocomprometidos, refiriéndonos en todo caso a pacientes que hayan recibido quimioterapias o simplemente pacientes que en el momento hayan estado recuperándose de alguna cirugía. Otras fases de la enfermedad de Chagas: la fase indeterminada y la fase crónica. La fase indeterminada se caracteriza por la persistencia de la infección sin presentar problemas clínicos para reaparecer solo varios años más tarde. Pueden presentarse fiebre, anorexia, linfadenopatía y miocarditis. En la fase crónica se presentan síntomas y pueden aparecer años o décadas después de la infección inicial. La enfermedad afecta al sistema nervioso, al sistema digestivo y al corazón. Infecciones crónicas dan como resultado desórdenes neurológicos. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco digestivo. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos cardíacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas, neurológicas o mixtas con el paso de los años. La infección puede causar muerte súbita por arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca progresiva por destrucción del músculo cardíaco y sus inervaciones. El ciclo inicia cuando la chinche vectora
pica al mamífero y se alimenta de su sangre infectada. Los parásitos que ingieren sufren una transformación madurativa en el intestino y son eliminados en las heces. En las heces del insecto se encuentran las formas infectivas del Trypanosoma cruzi que se denominan tripomastigote metacíclico. Estas formas presentan gran movilidad y pueden penetrar al organismo por escoriaciones o lesiones en la piel, o por las mucosas y llegar al torrente sanguíneo. El tripanosoma puede infectar diferentes tipos celulares como macrófagos, células musculares, células epiteliales o neuronas. El tripomastigote se adhiere a la membrana de un macrófago e inicia el proceso de incarnalización vía fagocitosis. En esta zona ocurre el reclutamiento de lisosomas que se funden en la vacuola parasitófora en formación. El tripomastigote dentro de la vacuola se transforma a la forma de mastigote. Esta forma lisa la membrana de la vacuola y en el citoplasma de la célula se multiplica por divisiones binarias sucesivas. Las formas amastigotes pueden ocupar todo el citoplasma de la célula hospedera. Posteriormente, las formas mastigotes inician su diferenciación a tripomastigotes, que muestran un movimiento constante e intenso. Los tripomastigotes son liberados al espacio extracelular cuando la membrana celular se rompe. Finalmente, los parásitos liberados infectarán nuevas células. Se debe ofrecer tratamiento a los adultos infectados, especialmente a los que no presentan síntomas, dado que el tratamiento antiparasitario puede evitar o frenar la progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión congénita en las embarazadas. En esos casos, los posibles beneficios de la medicación para prevenir o retrasar el avance de la enfermedad de Chagas deben sopesarse contra la duración prolongada del tratamiento y las posibles reacciones adversas. No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. El método más eficaz para prevenirla en América Latina es el control vectorial. El cribado de la sangre donada es necesario para prevenir la infección por transfusiones sanguíneas y donación de órganos. Para lograr el objetivo de eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas y proporcionar asistencia sanitaria a las personas infectadas o enfermas, tanto en los países donde el mal es endémico como en aquellos donde no lo es. La OMS se propone aumentar el establecimiento de redes de trabajo a escala mundial y fortalecer la capacidad regional y nacional, prestando mayor atención a lo siguiente: fortalecer los sistemas mundiales de vigilancia e información epidemiológica, prevenir la transmisión mediante la transfusión sanguínea y el trasplante de órganos tanto en los países donde el mal es endémico como en aquellos donde no lo es. Promover la identificación de las pruebas diagnósticas más adecuadas para aumentar el cribado y el diagnóstico de la infección. Ampliar la prevención primaria de la transmisión congénita y la atención de los casos de infección congénita y de otro tipo. Impulsar el consenso sobre la atención adecuada y actualizada de los pacientes. Conciencia y salud.